has dado la oportunidad a la literatura de comedia? Sé que no es de las más comunes, pero a mí sin duda me gusta. Me parece de las más difíciles porque hacer que lo que escribas haga gracia no es nada fácil. Es más fácil pues abocar a otras emociones como puede ser el amor o incluso el miedo, aunque el miedo también lo veo muy complicado de abarcar. Así que si nunca has leído libros de humor, hoy te voy a enseñar mi autor favorito, que es Jonas Jonasson. Este autor sueco quizás te suene por El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que también tuvo una película. Pero además de este libro, que es de los más famosos, tiene una gran bibliografía y todos los libros tienen algo en común, que es que son de humor. En todas sus historias podemos encontrar una trama que es de humor, pero a la vez es un poco como bufo. A veces es absurdo, pero a la vez es crítico. Y dentro de lo absurdo de la historia, pues la verdad es que es un autor que toca muchísimos temas y es muy crítico. Además de esto que ocurre en todas sus historias, sus libros destacan porque sus personajes, muchos de ellos son muy inocentes. El autor siempre juega con un mundo oscuro, lleno de personas pues que moralmente no son correctas y personas puras y buenas, y cómo desde su inocencia se enfrentan a ese mundo y ganan. Realmente yo lo veo como una oda a mantener esa inocencia que hace que se generen esas situaciones tan absurdas, porque alguien que peca de inocente cuando se junta con gente que es moralmente incorrecta, pues se generan situaciones de conflicto, todo pues eso, cómicas. Así que aquí vamos a hablar de todos los libros del autor, empezando del que menos me ha gustado al que más me ha gustado. Empecemos. Empezamos con El matón que soñaba con un lugar en el paraíso. Este libro básicamente lo que hace es una crítica a la religión, pero no a la religión como tal, ni a las creencias, sino a cómo las instituciones religiosas muchas veces pues pueden llegar a ser moralmente incorrectas, como muchos casos que hemos visto. Entonces este autor, a través del humor y a través de tres personajes de lo más variopintos, genera una historia que sobre todo lo que hace es hacernos reflexionar sobre las creencias y sobre las instituciones religiosas. Personalmente fue el que menos me enganchó y no creo que sea el mejor libro para empezar a leer este autor, pero la verdad es que aún así tiene una buena calidad y la historia pues tiene momentos que tú dices ¿qué está pasando aquí? Aunque tengo que admitir que ya la he olvidado bastante porque, como digo, no fue de mis favoritos. Continuamos con La analfabeta que era un genio en los números, que básicamente lo que hace es hablar de racismo, uniendo el racismo con Bompuntomi, que no sé si estas cosas se censuran, pero bueno, ya me entendéis. Os cuento una historia que de nuevo peca de absurda, pero que es también muy interesante y que también te hace reflexionar mucho. Tengo que admitir que me acuerdo poco de este libro y que también recuerdo que me costó terminarlo, pero el final me gustó. O sea, al principio me costó engancharme, pero luego ya, cuando continué, ahí ya quise saber qué pasaba hasta el final. Dicho esto, os voy a enseñar mis 4 favoritos de Jonas Jonasson. Por un lado está Una dulce venganza. Este libro básicamente de lo que habla es del negocio del arte. Básicamente nos habla del gerente de una galería que no tiene nada de escrúpulos y que realmente no le importa el arte, y de su hijo, que básicamente ni siquiera sabe que es su hijo. Así que se genera aquí una situación que no os voy a contar mucho más, pero si os gusta el arte, creo que esta es una buena manera de empezar con este autor. Aún así, de todos los libros de Jonas Jonasson, diría que es el menos crítico, o quizás el que yo no he pillado tanto la crítica porque no soy experta en el mundo del arte, pero está muy bien. Continuamos con La pitonisa y el idiota. Este ha sido el último libro del autor y la verdad es que me parece que se ha entregado de lleno a la actualidad. Básicamente junta a 2 personas, un chico que su hermano le lleva tratando mal toda su vida y a una chica que está convencida que el fin del mundo va a ser en 15 días. Así que juntando todo el tema del fin del mundo, pues ocurren muchas cosas muy interesantes. Este libro se habla de las redes sociales, se habla de las estafas por internet, se habla de llevar dinero a islas que no están muy controladas, todos esos temas, pero todo a través del humor y de estos 2 personajes que por el camino se van encontrando con muchos más. Así que os diría que incluso podéis empezar por este porque está muy bien. Y luego vienen estos 2 que son inseparables para mí, que tengo que decir que creo que me gustó más el segundo, que es El abuelo que saltó por la ventana y se largó, y El abuelo que volvió para salvar el mundo. Básicamente nos cuenta la historia de un señor que va a cumplir 100 años y se escapa de la residencia. Se empieza a liar todo bastante. El libro lo guay que tiene es que además de narrar lo que está ocurriendo pues en ese momento bastante, como digo, absurdo, porque este autor siempre tira por lo absurdo, nos cuenta la historia de Alan, que es este señor de 100 años
y su vida básicamente. Y lo que podemos ver es que su vida está muy relacionada con hechos históricos del siglo XX. Y digamos que se centra más en el siglo XX y aquí se centra más en el siglo XXI. Pero los dos son súper interesantes porque Alan es un personaje súper tierno, súper encantador, que no tiene nada de maldad y se junta pues con todos los personajes del siglo XX y del siglo XXI que son moralmente bastante cuestionables. Yo creo que por eso me gustó tanto, porque además de que me gusta mucho la historia y este libro pues va mucho hacia atrás y te muestra muchos personajes históricos, pero de una manera pues divertida. Además de eso te hace reflexionar, así que como podéis ver todos estos libros tienen muchas cosas en común. Además de personajes muy inocentes y entrañables que se enfrentan a cosas malas, lo que hace es mucho reflexionar sobre el ser humano como tal, pero sobre todo sobre el ser humano actual. Es más, no me sorprendería que lo que le vaya a hacer a continuación es viajar todavía más al pasado. Esos son todos los libros que tiene a día de hoy el autor, así que si estás pensando en leer libros de humor, empieza por aquí.